amigos, anuncié a ustedes que las dos primeras lecciones iban a ser una historia sucinta y, por supuesto, sin la pretensión de ser completa, de las actitudes básicas ante el cuerpo humano. Las actitudes que hemos considerado en primer término las científicas, pero que hoy, a medida que nos acercamos ya a nuestro tiempo, vamos a tenerlas en cuenta también en lo que toca a la estimación del hombre, no de ciencia, acerca del cuerpo humano. Vimos la primera etapa, la antigüedad clásica. La visión del cuerpo humano de la antigüedad clásica culmina, como todos ustedes recuerdan, en la obra de Galeno, y estudiábamos la concepción galénica del cuerpo humano según tres ideas, tres actitudes básicas del mismo: la sacralidad, la racionalización y la moralidad. No debo repetir lo que acerca de cada una de estas palabras debe entenderse, y aquí se dijo. En segundo lugar, salto de siglos, llegamos al comienzo del mundo moderno, los dos primeros siglos del mundo moderno, en el cual va a comenzar lo que ya con la expresión tópica de Kuhn podemos llamar el segundo paradigma de la consideración científica del cuerpo humano. El cuerpo humano se ve como una edificación arquitectónica dentro de la cual hay una estructura mecánica. Esto empieza tímidamente a través de un sabio de los que llamé jánicos, Vesalio, da un paso más con el gran fisiólogo creador de la fisiología moderna, Harvey, también sabio jánico, y culmina de una manera sistemática, completa, y hoy la vemos naturalmente inadmisible, manifiestamente abusiva, en Descartes. Las notas fundamentales de esta visión son ya la desacralización mecanicista del cuerpo humano. En segundo lugar, la organización racional del cuerpo, no porque el cuerpo sea un agente de la razón, como ocurría en Galeno, sino porque está organizado por un artífice de una manera racional. En el caso del hombre, el artífice es Dios. En el caso de los muñecos mecánicos, el artífice es el hombre. Es racional no como agente del logos, sino solo como instrumento de alguien que ha querido hacerlo para que funcione racionalmente. Es la transición desde el concepto aristotélico de órgano al concepto moderno de instrumento. Y por otra parte, no es el término de atribución de la responsabilidad moral, de los actos morales, como veíamos que sucedía en Galeno. La moralidad para él es un problema fisiológico, sino la moralidad viene atribuida al centro de la persona, al espíritu, a la cosa pensante, diría Descartes, que para él, como saben ustedes, actuaba desde la glándula pineal. Hoy vamos a estudiar, sumariamente también, porque el tema, a medida que nos acercamos a nuestro tiempo, va aumentando en volumen y en complejidad. Vamos a estudiar el cuerpo humano en el pensamiento científico y en parte en la sociedad del siglo XIX. Y hay que comenzar haciendo una salvedad, una restricción. El siglo XIX es enorme, muy complejo. Solo en relación con nuestro problema, en él se juntan los teorizantes de la llamada Naturphilosophie alemana, romántica, los filósofos experimentales vitalistas, los fisiólogos experimentales vitalistas, los fisiólogos experimentales no vitalistas, al fin del siglo XIX lo serán todos, los anatomistas no evolucionistas, los doctrinarios del materialismo como Vogt y Moleschott, o los morfólogos evolucionistas. Hay muchas cosas, muchas, solo en relación con nuestro tema, dentro del siglo XIX. Ahora bien, podríamos decir que el pensamiento decimonónico acerca del cuerpo humano llega a una suerte de torso central, el que ha operado sobre nosotros, el que está vigente, en cierto modo, entre nosotros, en la segunda mitad del siglo XIX. Pues bien, a partir de los decenios centrales del siglo XIX hasta comienzos del XX, mientras dura este otro paradigma del cuerpo humano, distinto del galénico, distinto del mecanicista cartesiano, las notas fundamentales de él, a mi juicio, son las siguientes. En primer término, nada más obvio, al cuerpo humano se le ve
desde los primeros decenios del siglo XIX como una composición unitaria, por supuesto, pero como una composición de elementos celulares. Se le ve desde el punto de vista de la teoría celular. No es preciso saber mucha historia de la biología o de las ciencias médicas para saber que la célula vegetal fue descubierta por Schleiden, poco después la animal por Schwann. La teoría celular sufrió una modificación fundamental por Virchow, el cual creó la ley que él llamaba de la continuidad genética de las células. Una célula procede de otra célula, omnis cellula et cellula, según la sentencia suya famosa, y la teoría celular clásica culmina en Cajal. Nuestro Ramón y Cajal, aparte de tantas y tantas cosas, remató con su doctrina de la neurona la concepción celular del organismo. Hasta él, no todo el organismo estaba resuelto en unidades celulares, porque en el sistema nervioso se veía un retículo continuo, un sincitio. Pues bien, gracias a Cajal, con su doctrina de la neurona, con su doctrina de que los elementos nerviosos se adosan entre sí por contiguidad y no por continuidad, el edificio de la visión celular del cuerpo humano y del cuerpo animal en general queda concluso. En las células se ve, en la célula, una unidad a la vez. Sigue una enumeración del propio Cajal en su trabajo póstumo, lo que puede póstumo en cierto modo. Lo publicó solo en vida solo en parte, más tarde apareció completo. Lo que puede considerarse el testamento de su vida científica, el trabajo sobre neuronismo o reticularismo. Para él, las células tendrían una múltiple unidad, una unidad morfológica, de forma, una unidad genética, una célula procede de otra célula, una unidad funcional, una célula tiene función, las funciones se pueden atribuir a lo que cada una de las células hace por sí. Habrá que ver esto. Otra función trófica o regenerativa, decía él, y otra función y otra unidad de reacción patológica. Si las células son así, de unitarias, todas ellas, y componen con sus unidades el cuerpo humano, no tiene nada extraño que Virchow, el gran patriarca de la doctrina clásica celular, llamase al individuo con expresión que realmente pasma, porque como un hombre tan genial pudo caer en esto, llamaba al individuo, un perro, un caballo, un individuo humano, das sogenannte Individuum, el llamado individuo. El llamado individuo es una república federal de células, es decir, una Zellrepublik, una república de células, donde las unidades son las células. Pues bien, así planteado el problema de la constitución del cuerpo, la visión celular de esta constitución, dos cuestiones básicas, no resueltas, no bien resueltas en la época de la doctrina celular clásica, surgen a los ojos del biólogo, a los ojos del que mira el cuerpo de un individuo animal, entre ellos, por supuesto, el hombre. En primer término, el origen de las células. Virchow nos dice que toda célula procede de otra célula. ¿Y así hasta cuándo? Porque si esto es cierto, llegaríamos hasta el infinito. ¿Es concebible esto científicamente? El que se atrevió a negarlo por vía de formulación hipotética fue el soñador, en cierto modo, Haeckel, el cual dijo, no. La evolución de la célula, la formación de la célula, empieza desde antes de la célula. Y imagina que hay formaciones precelulares, las móneras, los citodos, etcétera, que se representarían el tránsito entre la materia inorgánica y la materia orgánica. Pero evidentemente esto no pasó de ser una elucubración de la cual muchos, allá por los años finales del siglo XIX y comienzos del XX, muchos sonreían. En segundo lugar, segundo problema, el problema de la unidad funcional del organismo. Pero es que el organismo no es uno. Este llamado individuo no es un individuo real. No sucede que cualquier parte es solidaria de las otras partes. Y lo es no solamente porque yo le atribuya una unidad desde dentro, sino porque la afección de una parte repercute sobre todas las restantes, tanto en estado de salud como en estado de enfermedad.
Allá por el año 17 publicó un ilustre compatriota nuestro, un libro que yo desearía que todos los estudiantes de medicina y de biología y todos los aficionados al conocimiento biológico leyeran. El autor era don Augusto Pisuñer, el libro La unidad funcional. Frente al llamado individuo se afirmaba la radical unidad del organismo en cuanto a tal, sin lo cual no entenderíamos, por supuesto, el cuerpo humano. Pero sobre eso ya veremos que los tiempos irán trayendo pues nuevas ideas, nuevos hechos que habremos de considerar. Por otra parte, segunda nota, primera nota de la doctrina ochocentista del cuerpo humano, la canónica, la visión celular. En segundo lugar, la visión evolucionista. Hace poco más de 100 años, como saben ustedes, Darwin publicó su libro genial, decisivo en la historia no solamente del pensamiento biológico, sino en la historia del pensamiento humano, El origen de las especies. No era nueva la idea evolucionista, venía desde el fin del siglo XVIII. Un tío abuelo de Darwin, Erasmo Darwin, la había afirmado ya, Buffon en cierta manera también, más tarde, por supuesto, como es bien sabido Lamarck. Pero cuando el evolucionismo va a penetrar en la mente de los hombres, en la visión entera de la realidad de lo que acontece en el planeta, realidad biológica e incluso después transbiológica, con Haeckel, será a partir de la publicación del origen de las especies. Darwin no era un morfólogo, fundamentalmente era un ecólogo. Él veía las especies en su medio, las describió, las estudió y intuyó el mecanismo por el cual unas especies pueden dar lugar a otras. La selección natural y la lucha por la vida, como saben ustedes, son las dos ideas claves. Pues bien, la influencia de Darwin, que llega a Europa muy pronto, y también en la propia Inglaterra, va a adquirir pronto un cariz morfológico, va a referirse a la visión científica de la forma del organismo. En Inglaterra con Huxley, en Alemania, y desde Alemania en toda la Europa continental, con resistencias fuertes, no solamente en Alemania, también en Francia, con Haeckel. Haeckel va a pensar que la forma solo puede ser entendida científicamente si se le ve como resultado ocasional de una evolución biológica. Y, recogiendo ideas que venían de antes, de Fritz Müller y de Serre en otra forma, de Francia, formulará una ley bien famosa, la ley biogenética fundamental de Fritz Müller y Haeckel. La ontogenia, es decir, la formación del ser viviente, en el caso del ser viviente que tiene vida intrauterina, en el seno de la madre, la formación del ser viviente, la embriología, la ontogenia, es una recopilación, una recapitulación abreviada de la filogenia, de lo que la especie esa ha sido antes del tiempo, antes de que ella misma existiera. Es decir, tocante al origen de la especie, concebida este origen darwinianamente. Pues bien, un discípulo de Haeckel, el gran anatomista alemán Gegenbaur, va a ser el primero que de una manera metódica y con una cantidad de saberes de anatomía comparada realmente extraordinaria, de una manera metódica va a aplicar el evolucionismo a la morfología humana. Fíjense ustedes que para Galeno el cuerpo humano es el cuerpo de un ente racional, viviente y racional, de un animal viviente y racional, en la plenitud de su movimiento vital, ejercitando technai, es decir, modificaciones racionales del mundo en torno. Paradigma primero. Paradigma segundo. El cuerpo humano va a ser visto como una edificación arquitectónica, si quieren ustedes, como una estatua compuesta de muchas piezas, cada una de las cuales se mueve según los principios de lo que entonces parece explicación inexcusable para ser científica,
en relación con la ciencia del cosmos, según los principios del mecanicismo. Segundo paradigma. El tercero lo va a inaugurar, dejando aparte elaboraciones intermedias imprecisas, lo va a elaborar Gegenbaur. ¿Qué va a ser el cuerpo humano para él? El cuerpo humano para él, reducidas las cosas a formulación breve y simple, sería el cuerpo de un vertebrado mamífero que por obra de la evolución se ha puesto en pie. Algo rigurosamente nuevo, que empieza por alterar la manera de describir el cuerpo, el orden de la descripción, hasta las palabras con que se refiere el biólogo o el morfólogo a las partes del cuerpo humano. Hoy es tópico decir plano dorsal y plano ventral en relación con el hombre. No arriba y abajo, sino plano dorsal y plano ventral. Fíjense ustedes que solo el usar con carácter técnico y sistemático estas expresiones presupone que, aunque no lo piense el que las dice, está teniendo ante él idealmente un ser, un mamífero que se ha puesto al pie y que le muestra la cara ventral y que tiene por detrás de él la cara dorsal. Naturalmente, eso por una parte. Por otra parte, visión fundamental para la ordenación de las partes en el organismo, puesto que es un vertebrado el que se pone de pie, habrá de verse el organismo en función de las divisiones horizontales que señala cada vértebra en relación con el todo del organismo, tanto desde el punto de vista constructivo como desde el punto de vista genético, desde el punto de vista embriológico. Es decir, el concepto fundamental será la vértebra y la metámera, es decir, la sección, la rodaja del organismo, si quieren ustedes, que anatómica y embriológicamente corresponden a la vértebra. Galeno empezaba a describir el organismo humano por la mano y el brazo, porque la mano es, por excelencia, la parte del cuerpo en la cual la condición racional del hombre se hace operativa, la que le permite ser un animal técnico, modificador racional del mundo. Vesalio comienza la descripción por el esqueleto y, por supuesto, según aquello de que lo más alto es lo primero, por el cráneo. Desde entonces, los anatomistas van a empezar a describir el cuerpo humano por la vértebra. La influencia inmediata es de Gegenbaur. Solo con nuestro tiempo, ya lo veremos, van a cambiar los esquemas, porque va a cambiar también el punto de vista, va a cambiar el paradigma. En cualquier caso, la visión evolucionista del cuerpo humano es la segunda nota de este paradigma decimonónico en cuanto a la visión científica de nuestro cuerpo que hemos de considerar, o que estamos considerando. Tercera nota, composición celular la primera, la segunda, visión evolucionista, la tercera, antivitalismo y fisiología experimental. El vitalismo es una doctrina que surge inicialmente en el siglo XVII, se consolida en el siglo XVIII, la ciencia natural con Galileo y Newton y Leibniz ha progresado fabulosamente, nadie discute el carácter mecánico de los movimientos de los astros y de las piedras, pero ¿y los seres vivos? Hay una especie de actitud conservadora, defensiva, frente a esta invasión de la mecánica. Para Descartes no, todo es mecánica en el cosmos. Para Descartes no, pero para muchos se resisten a eso. Son entonces los conservadores, los tradicionalistas, los que pues no se avienen porque creen que degrada a la vida su reducción a mecánica. Y estos pensarán que sí, que en el organismo humano hay acciones mecánicas, acciones químicas, etcétera, y acciones físicas, térmicas, eléctricas, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, pero para que todo ello se unifique y funcione adecuadamente, será preciso que haya una fuerza distinta de las mecánicas que está por encima de ellas y las gobierna, la fuerza vital. Una fuerza vital que el hombre en su laboratorio no la puede manejar. Todavía, sí, a comienzos del siglo XIX, habrá investigadores eminentísimos vitalistas. Por ejemplo, Bichat, el creador de la anatomía general moderna. Todavía, el más grande hombre de ciencia biológica, descontado Darwin en su campo, del siglo XIX, Claudio Bernard, riguroso antivitalista, a la hora de enfrentarse con el fenómeno de la morfogénesis, cómo del huevo fecundado se origina el embrión, cómo se puede explicar esto, necesita admitir una cierta idea directriz.
una idea directriz que no anda muy lejos de ser una enunciación diferente del vitalismo porque atribuye caracteres de dirección. Decía la ejecución es físico-química, l'arrangement es vital. Es decir, la disposición de todas las reacciones parciales que acontecen en el cuerpo para que tenga carácter unitario y ordenado y conduzca a un fin, como es la morfogénesis, que conduce al desarrollo total del individuo, eso tiene que tener una idea directriz. Todavía Claudio Bernard. El propio Virchow, radical antivitalista, dirá que él va a crear ein neuer Vitalismus, un vitalismo nuevo. Era muy duro de roer el hueso del vitalismo, y será la generación de comienzo del siglo XIX en Alemania, compuesta principalmente por unos cuantos fisiólogos, aun cuando uno es más que fisiólogo, que Helmholtz, que era más que fisiólogo, era un físico teórico de primerísimo orden, Helmholtz, Ludwig, Brücke y Dubois-Reymond, que hacen una especie de consorcio que podríamos decir los cruzados del antivitalismo, los enemigos a ultranza del principio vital, de la fuerza vital. El cuerpo humano no hay más fuerzas que las que estudian la física y la química. Y la termodinámica se aplica a los cuerpos vivientes como a los fenómenos de calentamiento de las balas que rozan con el aire, etcétera, etcétera. Las reacciones químicas son las mismas en uno y otro. Y Wöhler había demostrado que no hay diferencia entre la química orgánica y la inorgánica desde este punto de vista, con la famosa síntesis de la urea. En la segunda mitad del siglo XIX, toda la ciencia del cuerpo humano, salvo excepciones que siempre las hay, y algunas tan eminentes a fin del siglo XIX como la de Driesch, será formal, rigurosamente, consecuentemente antivitalista. Pues bien, con arreglo a este principio se hace la ciencia. La fisiología experimental del siglo XIX, de la cual en buena parte estamos viviendo, es antivitalista, aplica los métodos de la física y la química, y entonces se ve en el organismo. Por una parte lo veíamos como un conjunto de células, por otra parte como el resultado, quizá provisional, de una evolución biológica de las formas, en tercer lugar, como un conjunto unificado por lo que llamaba Augusto Pisunier la unidad funcional, o lo que llamará más tarde, porque estamos en la segunda mitad del siglo XIX, la unidad funcional, unificado por ellos, pero compuesto por funciones que se componen de procesos y reacciones de carácter físico y químico, y por lo tanto, así y sólo así deben ser científicamente estudiados. Entonces, ¿en qué consiste la vida y su origen y la peculiaridad de la vida? Ustedes saben, muchos de ustedes saben aquella respuesta que dio a las preguntas básicas o radicales que se puede hacer el hombre de ciencia, el fisiólogo Dubois-Reymond, en un discurso rectoral de Berlín, de cuya universidad fue profesor fisiólogo eminente y al propio tiempo rector, o algún tiempo rector, el famoso ignorabimus, ignoraremos. Ciertas cosas las ignoraremos, nos atenemos a lo que podemos conocer con nuestros recursos de investigación experimental, comparada, recursos físicos y químicos, haremos fisiología comparada, sacaremos conclusiones analógicas para transportarlas al hombre. Yo estudiaré la fisiología comparada del corazón, y entonces arranca con los famosos experimentos de Stanius, etcétera, y esto los trasladaré al funcionamiento del corazón del hombre, etcétera, etcétera. Pues bien, tercera nota, el antivitalismo radical, por lo tanto, el fisicismo, en el sentido de reducción de todo saber científico acerca del cuerpo humano a las leyes, los principios, los conceptos, los métodos de la ciencia natural, física y química. Esto está conduciendo al nacimiento de una ciencia hoy fundamental y tan importante que para muchos de los españoles actuales parece que es la única ciencia, que es la bioquímica. Pues bien, nace en este tiempo y como conexa con lo que acabo de decir, surge la biofísica y la biofísica. En la primera mitad del siglo XIX arranca con la generación de Lewis, con Wöhler, al que antes me refería, y en la segunda mitad del siglo XIX, con Hoppe Seyler, con Kossel, con tantos y tantos más, va a contribuir a pensar, va a hacer pensar que por debajo de la célula y dentro de la célula, los procesos
en último término, que estudia la fisiología, tienen un carácter biofísico y bioquímico. En eso estamos hoy también, ya, por supuesto que hoy con notas nuevas. En definitiva, pues, un naturalismo radical según la idea de la naturaleza propia de la ciencia moderna. También tenía un naturalismo radical Galeno, pero según la idea helénica de la physis. La idea moderna de la naturaleza es distinta. El naturalismo del hombre de ciencia del siglo XIX es distinto. Y hay muchas coincidencias formales y también de contenido, y algunas de ellas apuntaré, pero evidentemente el mundo es radicalmente distinto. Por una parte, un naturalismo radical, según la idea de la naturaleza propia de la ciencia moderna, con una expresión moral. De la moral autonómica de Kant, es decir, para mí lo que vale como regla moral es mi conciencia moral, es decir, la ley moral dentro de mí. No admito morales heteronómicas, principios que me vengan de acción moral que me vengan dados desde fuera de mí. La moral autonómica de Kant va a convertirse, es una idea esta personalista, cuando el naturalismo se imponga radicalmente, se va a convertir en una exageración, pero conviene nombrar la exageración para entenderlo mejor, en el lombrosianismo. Es decir, el cuerpo, de nuevo, es el titular de las acciones morales, lo cual se vería cuando estas acciones morales se desorbitan. El caso del hombre delincuente, del criminal. El criminal está condicionado para ser criminal por su propio cuerpo. Esto lo había dicho Galeno, desde su idea humoral y del ser humano. Lo dirá desde otros presupuestos Lombroso en la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, el sujeto de las acciones morales ya no es la persona, en el sentido tradicional, será la naturaleza más la sociedad. Esto es algo en lo cual estamos todavía, cuidado, pero que en forma cruda, en forma directa y muchas veces agresiva, fue formulado en la segunda mitad del siglo XIX. Una expresión psicológica. Nace entonces la psicología científica experimental, con Wundt. Es decir, la utilización del cuerpo para conocer las funciones psíquicas, el cuerpo con el cual se puede experimentar, que se puede medir, que se puede pesar. Es decir, el cuerpo entonces es la vía no solamente regia, sino la vía exclusiva para el conocimiento de las funciones psíquicas. De nuevo, pues, la visión científico-natural del cuerpo condiciona la primera gran aventura, importantísima aventura, hoy caducada, de la psicología experimental de Wundt. Y, por lo tanto, no es extraño que siga vigente lo que veíamos en cuanto a la atribución de condición de carácter humano al cuerpo de los demás. Recuerdan ustedes el razonamiento por analogía de Descartes. Vimos cómo los presupuestos de él, la ficción de un autómata humano que no pudiéramos distinguir, de un autómata artificial que no pudiéramos distinguir de un hombre. Pues bien, el razonamiento por analogía continúa vigente. El hombre, el filósofo, fundamentalmente no ha salido de él, salvo algunos, como por ejemplo Feuerbach, el genial Feuerbach, con su limitación. Expresión sociológica. La sociedad es un conjunto de cuerpos relacionados entre sí por fenómenos que pueden ser estudiados con arreglo a los principios de la ciencia natural. Y esto es lo que hace Durkheim, el gran elaborador científico inicial de la sociología que acaba de crear su gran compatriota Augusto Comte. Es decir, la idea de la contrainte, de la coerción, de la idea de la coacción que la sociedad ejerce sobre los individuos para condicionar su conducta. En fin de cuentas, tiene detrás de sí la visión de la sociedad como un conjunto de cuerpos que se interrelacionan entre sí mediante modos de relación que se pueden estudiar con arreglo a la estadística y a los principios de la física y la química, y él lo dice, hay que aplicar los mismos métodos que el físico y el químico, o otro, de menos formato que él, de menos genialidad, Tarde, con su doctrina de la imitación como noción central de la sociología. Así pues, salvo con unas excepciones, por ejemplo, en cuanto a la sociología Tönnies, que elabora de una manera vitalista el concepto de comunidad
contrapuesto al de sociedad, la sociedad como conjunto de entes corporales, en último término, relacionables entre sí, tal como la física, disciplina central, nos enseña a conocer las cosas, también es tributaria de este modo de considerar el cuerpo humano. ¿Cuáles son, por tanto, las notas cardinales, descriptivas, de carácter general de esta visión del cuerpo humano, aparte de las tocantes al contenido, es decir, composición celular, evolucionismo, fisiología experimental, reducción a la biofísica y la bioquímica de los fenómenos del cuerpo humano? Por lo pronto, una segunda y más radical desacralización del cuerpo humano. Para Baleno, el cuerpo humano en cuanto cuerpo natural, puesto que la physis era to theion, lo divino, el cuerpo humano algo divino tenía en sí. El mecanicismo de los siglos XVI y XVII desacraliza mecánicamente el cuerpo humano. Hay aquella anécdota, no resisto a la ocasión de contarla, que leí en una nota a pie de página de Ortega. Es una nota relativa a Malebranche, sacerdote, gran filósofo, hombre bondadoso, por lo que parece, que tenía una tertulia los domingos en su casa. Y entra para allí un día, en medio de la discusión apacible y filosófica, entra una perra preñada. Molestaba, y el hombre Malebranche, el bondadoso Malebranche, cogió una vara y empieza a azotarla para echarla. Los demás dicen, por Dios, ¿cómo hace esto con este pobre animal? Dice, ¿qué importa si no es más que una máquina? No es más que una máquina. Desacralización, no del cuerpo animal solo, sino del cuerpo humano en tanto que cuerpo animal. Lo sacro es algo que está más allá del cuerpo para los cartesianos. Pues bien, una segunda y más radical desacralización zoológica, la que vemos que se impone pues desde los presupuestos y las elaboraciones de la ciencia biológica y de la ciencia del cuerpo humano, la que se impone en la segunda mitad del siglo XIX. En segundo lugar, la fisicalización puramente orgánica a la parte físico-química de los movimientos del cuerpo humano, por lo tanto, de la vida del cuerpo humano. En tercer lugar, la idea evolucionista del microcosmos, nueva. Vimos que hay una idea figural del microcosmos, otra pues numeral o rítmica o cíclica, otra ontológica, la de Aristóteles y Galeno. El ser humano, el hombre es, y el cuerpo humano viviente es, un microcosmos porque reúne en sí todos los modos de ser. Ahora aparece una visión evolucionista del microcosmos. El cuerpo humano asume en su nivel de evolución biológica todo, porque ha salido de la materia inorgánica y a través de todas las etapas, desde las formaciones precelulares y luego las celulares y multicelulares y toda la evolución biológica ulterior, asume evolutivamente todos los modos de ser de la materia cósmica, empezando por el que llamamos inanimada. Y, por otro lado, socialmente, una estimación creciente del cuerpo. El cuerpo vale más para el hombre, importa más, supone más dentro de su vida y, por lo tanto, la importancia, el valor sociales del cuerpo se van a expresar no científicamente, sino socialmente de muchos modos. Filosóficamente, dos figuras de las grandes del siglo XIX, Marx y Nietzsche. Para Marx, el cuerpo es el agente del trabajo, es decir, de lo que primariamente hace el hombre por el hecho de ser hombre y, por lo tanto, el agente mediador de la humanización del cosmos como empresa de la humanidad. El cuerpo es el que tiene la mano que maneja, diríamos, jugando con los símbolos visibles, la hoz y el martillo. El cuerpo tiene para Marx una importancia no solamente primordial, sino fundamental. Y de Nietzsche me limitaré a transcribir dos frases solo. Una, el cuerpo debe ser el hilo conductor para el pensamiento de cualquiera, de él mismo. Es con mucho el más rico fenómeno y el que permite más clara observación. La creencia en él, en el cuerpo, está mejor establecida que la creencia en el espíritu. O bien esta otra, pues más menuda, más particularizada, pero al propio tiempo más incisiva. El estómago es más nuestro, más propio nuestro, que los pensamientos.
los pensamientos en último término se nos aparecen como inspirados. Mi estómago es mío desde su raíz. El cuerpo va teniendo filosóficamente una importancia que hasta entonces no había tenido. El cuerpo visto desde fuera, estamos todavía en esto, pero el cuerpo humano en general, el mío también, en cuanto que refluye sobre mí mi visión de él como algo que está en torno a mí. No digamos para la medicina. No se entendería, naturalmente, el auge fabuloso de la medicina diagnóstica y terapéuticamente en el siglo XIX si no se viese debajo de ello una valoración del cuerpo, de lo que el cuerpo es, de lo que el cuerpo vale, inédita hasta entonces. Una frase tan solo de Alexander Thiele en un libro Darwin und Nietzsche, el cual dice así: hagamos una cultura higiénica y ante nosotros el Edén. Es decir, el cultivo racional, higiénico del cuerpo, hable al hombre una perspectiva de vida terrena que ya hay que llamar nada menos que el Edén. Y al propio tiempo, curioso, que un fenómeno, para que ustedes piensen, no voy a dar clave de ello, voy a limitarme a acusarlo. Quizá por esta importancia tan enorme del cuerpo, al cuerpo se le protege, se le envuelve, se le disimula, se le oculta. Nunca los hombres han llevado tantas envolturas en torno a su cuerpo, y especialmente las mujeres. El indumento de la mitad del siglo XIX, de la Belle Époque, de comienzos del XX, nos hace ver que el cuerpo es algo que debe ser ocultado al máximo, en cuanto que fuente, por otro lado, de perturbación y, aun cuando ya muchos no empleen estas palabras, de pecado. No se entendería la aparición de las formas de neurosis que Freud trató en Viena, en la Viena de fin del siglo XIX y comienzos del XX, no se entendería estas formas de neurosis si no se viese en el centro de ellas, y en el corazón de ellas, una estimación del cuerpo que lleva consigo estas notas. Es decir, una estimación altísima, una devoción del cuerpo, no sacralizado, y al propio tiempo un temor al cuerpo en virtud de convenciones sociales heredadas, en parte religiosas, en parte tocantes a la vida social como tal, que imponen la ocultación, el cubrimiento del cuerpo, si quieren ustedes, el miedo a los derechos del propio cuerpo. Pues bien, todo esto, ¿qué nos va a dar a nosotros, los hombres del siglo XX? ¿Qué nos va a ofrecer? ¿Cómo esta herencia riquísima, en la cual en buena parte nos reconocemos todavía, se convertirá en pensamiento y vida en el siglo XX? Es decir, precisemos más en la actualidad. Para mí, la actualidad comienza con la posguerra de la Primera Guerra Mundial, en los famosos Happy Twenties, en los famosos felices 20s. Entonces comienza la actualidad desde muchos puntos de vista, y también en este. Pues bien, a partir de entonces, década del 20 al 30, hasta hoy, ¿qué es el cuerpo para el hombre? ¿Qué es para nosotros, puesto que somos hombres de este tiempo? ¿Cómo se ha constituido la visión actual del cuerpo humano? O si quieren ustedes, la teoría o la doctrina científico y sociológico y psicológica de lo que el cuerpo humano sea. También, como en el caso anterior, voy a reducir este riquísimo y casi inagotable panorama a unas cuantas notas esenciales y ordenadoras. En primer término, un formidable progreso en la recepción y el cultivo de los saberes adquiridos. Por lo tanto, una formidable ampliación de lo que el siglo XIX nos legó. Piensen ustedes en los recursos de la física actual. Por una parte, el microscopio electrónico. Por otra parte, los métodos de estudio de carácter citoquímico, citofísico. Y entonces, de la suma de microscopio electrónico más bioquímica más biofísica, va a surgir una disciplina nueva, que no es sino la coloración y la unificación de todas las anteriores, que llamamos biología molecular. Pauling, Krebs, Watson y Crick, Ochoa, Nirenberg, tantos y tantos paladines de la construcción de esta ciencia, biología molecular, que va a radicalizar los presupuestos, los postulados, las exigencias de la visión celular y bioquímica del siglo XIX para pensar que
la verdadera ciencia se comenzará para el hombre cuando haya sabido reducir a fenómenos, a procesos biológico-moleculares, todo lo que pasa en él, tanto en salud como en enfermedad. Con consecuencias también de carácter morfológico. ¿Por qué? Porque la biología molecular ha llegado a conocer la estructura del gen, es decir, por lo tanto, de aquella partecilla del organismo de la cual depende la génesis de la forma del organismo mismo y la conservación de la forma de la especie. Es decir, estamos hoy ante un panorama fabuloso. Aquí trataba, nuestro gran genetista, no es un gran genetista, este es bioquímico. Es el gran genetista García Bellido, pues hablaba justamente de, en organismos inferiores, la relación entre la genética y la morfogénesis. Pues bien, esto se aplica por lo menos programáticamente al ser humano. La biología molecular cree tener la clave para explicar la forma del cuerpo humano. La clave, o por lo menos sí, una de las claves. La experiencia es rigurosamente fabulosa. Pues bien, esto va a crear pues, una mente respecto ya, no solamente del conocimiento del cuerpo humano, sino de las posibilidades de la técnica y la ciencia en relación con el cuerpo humano. No resisto a la tentación de leer ante ustedes un texto del biólogo francés Jean Rostand, hace poco muerto, que además era un gran escritor y bien se le ve en este texto. Dice: prolongación de la existencia, elección del sexo del hijo, fecundación póstuma, generación sin padre, transformación del sexo, embarazo en retorta, modificación de los caracteres orgánicos antes o después del nacimiento, regulación química del humor y del carácter, genio o virtud por encargo. Todo esto aparece desde ahora como hazaña de vida o como hazaña posible de la ciencia de mañana. Ciencia ficción, en parte. La ingeniería genética ha empezado a demostrar que esto no es solo ciencia ficción, es también programa o proyecto de trabajo científico. A esto ha conducido la visión biológico-molecular del cuerpo humano y del cuerpo viviente en general. En segundo lugar, segunda nota, también la ampliación, la profundización fabulosas de lo que el siglo pasado ya nos legó, la que ha traído el saber paleontológico a la consideración científica del cuerpo humano. Piensen ustedes que lo que se sabía de paleontología a fin del siglo XIX era tan poco. El gran escandaloso para muchos, hallazgo del famoso pitecántropo de Java, 1895, que parece que dar la razón a los que postulan, darwinianos y postdarwinianos, una continuidad entre los antropoides, entre la forma de los antropoides, entre la vida de los antropoides y la forma y la vida humanas. Pero esto no pasa, algunos discutían si sería esto cierto. Pero amigos, desde 1930 y desde antes hasta hoy, el cúmulo de hallazgos tocantes a la paleontología ha sido fabuloso. No voy a tratar yo de reunirlos aquí ni siquiera en esbozo, en apunte. El tránsito desde los australopitécidos a los pitecantrópidos y después al Homo habilis y después al Homo erectus, después al Homo sapiens, luego al Homo sapiens sapiens, o género y especie al cual pertenecemos nosotros. Todo esto se halla hoy documentado con una cantidad de hallazgos, sobre todo africanos, también en Asia y también en Europa, pero sobre todo africanos, con una cantidad de hallazgos enormes, espléndida, fascinante, que nos permiten, pues, preguntarnos y comenzar a responder ciertas cosas. Por lo pronto, ¿cuál es la característica primaria de la forma del cuerpo humano? Pues ya se sabe, la bipedestación. El ser humano, ya decía por broma Platón, que era un bípedo implume. El carácter bipedal, el carácter bipedestante del cuerpo humano es lo primero que vemos en él. Pues bien, de esto parte Galeno, como vimos, recuerdan ustedes, y de esto parte Vesalio,
que describe el cadáver como una estatua puesta en pie ante él, compuesta de piezas. Esto todos lo han visto, pero ¿esto por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esto solo nuestro siglo, nuestra situación ha empezado a responderlo. ¿Por qué? Pues porque los antepasados inmediatos del hombre, en virtud de modificaciones ecológicas muy fuertes, principalmente la deforestación, por causas las que fueran, de ciertas zonas, especialmente africanas, se vieron estos antepasados del hombre, desde el punto de vista biológico, a pasar de un régimen de vida arbóreo a un régimen de vida en sabana, es decir, en campos aislados en los cuales no es posible vivir agarrándose a los árboles. Este hecho primario de carácter biológico-ecológico va a determinar que aquellos organismos, en virtud de la evolución, empiecen a intentar modalidades nuevas, mutacionales, de las cuales algunas quedarán, y la primera gran conquista de esto es la marcha erecta, la marcha bipedestante, que es anterior, parece ser, al hombre. Hay seres vivientes de los que tenemos esqueletos, de australopitécidos o pitecantrópidos, en los cuales los huesos nos permiten advertir que aquellos animales ya andaban sobre dos pies. Por supuesto, el hombre lo va a hacer, y lo va a hacer, y de ahí va a salir, piensan los paleontólogos actuales, todo o casi todo lo que el hombre es. Todo. Grave responsabilidad dar una respuesta. Pero les voy a leer a ustedes un texto que nos va a enlazar con lo que acerca de la mano veíamos en Galeno, y a través de Galeno la polémica con mucho siglo y pico de diferencia entre Anaxágoras y Aristóteles. En el último número, cuya lectura recomiendo a ustedes, de la revista de Occidente, está consagrado a Charles Darwin, La evolución y el origen del hombre. Se lo recomiendo a ustedes porque, con desigualdades, claro, que es un número excelente, que da una idea clara acerca de muchos problemas tocantes al evolucionismo dentro del mundo del nivel de saber de nuestro tiempo. Pues bien, uno de los autores es un nacido en Madrid, hoy norteamericano, Francisco José Ayala, gran genetista. Escribe un ensayo sobre la condición ética del hombre. El hombre es un ser ético, es un ser para el cual hay cosas buenas y malas, tiene que optar entre unas y otras, y lo hace con una cierta responsabilidad. Es un ser ético, es un ser moral. Ahora bien, ¿esto cómo ha empezado? Los hombres poseen capacidad ética, dice Ayala, como un atributo natural. Son seres éticos porque su naturaleza biológica determina en ellos la presencia de las tres condiciones necesarias y a la vez suficientes para el comportamiento ético. Fíjense ustedes, porque su naturaleza biológica le hace ser ético. ¿Y qué le pone su naturaleza biológica? ¿Cuáles son las condiciones? La primera, la capacidad de anticipar las consecuencias de las acciones propias. Yo me conduciré, para que me conduzca éticamente, necesito saber que si hago esto resultará tal cosa, y que si hago esto otro resultará tal otra cosa. Y por lo tanto, capacidad de anticipar lo que ocurrirá en el futuro. En segundo lugar, la capacidad de hacer juicios de valor. Una cosa es mejor que otra, una cosa es buena y otra es mala. La tercera, la capacidad de elegir modos alternativos de acción por un camino o por otro. Estas son las condiciones previas. ¿Y cómo el hombre se ha puesto en esas condiciones? Leo un párrafo relativamente extenso, pero en fin, no pesado. La capacidad de establecer conexión entre medios y fines, es decir, la capacidad de anticipar las consecuencias de las acciones propias, es de hecho la capacidad fundamental que ha hecho posible el desarrollo de la tecnología y la cultura humanas. Nietzsche, muy lejos de esto, dijo: el hombre es el animal capaz de prometer. Hermosa y profunda fórmula. ¿Por qué puedo prometer? Porque puedo contar con el futuro prefigurándolo. Por eso puedo prometer. Me equivocaré, desde luego, pero yo puedo decir mañana haré tal cosa porque puedo contar con el futuro. Pues bien, a esto mismo, sin aludir a Nietzsche, se refiere Ayala. Es la capacidad fundamental que ha hecho posible al hombre el desarrollo de la tecnología y la cultura. Las raíces evolutivas de tal capacidad están, ya abrimos a lo nuestro, en la aparición de la posición bípeda,
que transformó las extremidades anteriores en órganos de locomoción, de órganos de locomoción en órganos para la manipulación. Es decir, la aparición de la mano exenta y prensil que se produce como consecuencia de lo que sumarísimamente acabo de indicar, en virtud de un proceso evolutivo en los pitecantrópidos, quizá también en los australopitécidos, y aparece entonces unas manos que poco a poco por evolución van alargando el pulgar y se convierten en manos prensiles. Las manos podían entonces servir para la construcción y uso de objetos utilizables para la caza y otras actividades que aumentaban la probabilidad de supervivencia y reproducción. Pero la construcción de utensilios no depende solo de la destreza manual, sino de percibirlos precisamente como utensilios, como medios que sirven para fines o propósitos determinados. Por tanto, anticipar el futuro. Si no, no habría utensilios, si no fuese capaz de anticipar lo que iba a hacer con ellos. La selección natural favoreció el aumento de la capacidad intelectual de nuestros antepasados, puesto que ésta hacía posible la construcción de utensilios que eran adaptativamente ventajosos para sus poseedores, la evolución de la capacidad intelectual, etc. Ayala piensa, pues, que la bipedestación determina evolutivamente un incremento evolutivo de la capacidad intelectual con telencefalización, desarrollo de las porciones frontales del cerebro, en fin, cada vez más poderoso, nos va distanciando esto de los llamados monos y antropoides, y al propio tiempo unas manos en las cuales aparece un pulgar oponible y pueden convertirse, como Aristóteles dirá o ha dicho hace muchos siglos, en órganos de órganos. Es el órgano de los órganos, es el instrumento de los instrumentos, es la mano. Otro libro que también recomiendo a ustedes y sobre el cual no entraré, porque el libro es riquísimo, recién publicado, publicado entre nosotros, se titula El animal paradójico, fundamentos para una antropología, de José Lorite Mena, yo creo que debe ser colombiano, pero en fin, estudioso en Alemania, hoy profesor en la Universidad de los Andes, ha escrito un libro en el cual hace un estudio de los problemas tocantes a la paleontología de la mano, no solamente desde el punto de vista paleontológico, desde el punto de vista filosófico, realmente muy profundo, muy rico y lleno de sugestiones y de problemas. Él añade, junto a la capacidad prensil de la mano, que permite fabricar instrumentos, lo que la posición erecta hace, lo que había dicho Galeno y con él tantos otros, y recuerdan ustedes el texto de Ovidio que les leí, de la metamorfosis, le permite ver el mundo de frente, le permite, por tanto, poder contar y tener que contar con lo que pasa delante de él. Es decir, esta anticipación tiene también un componente visual y, por otra parte, un componente verbal en el cual no podemos entrar ahora. Es decir, que vemos que nuestro tiempo rehace la polémica Anaxágoras-Aristóteles. Anaxágoras decía, el hombre es inteligente porque tiene manos. Aristóteles y con el Galeno dicen, el hombre tiene manos porque es inteligente, porque es racional, porque tiene logos, dicen ellos. Pues bien, la paleontología actual parece que está dando la razón a Aristóteles. Es decir, la evolución natural, la selección natural operando sobre las especies antropoides, va haciendo que estas especies tengan marcha bipedestante, manos, se desarrolle más su inteligencia, adquieran mayor inteligencia, adquieran uso de razón primitivo, rudimentarísimo, pero que les permite contar con el futuro y ver la realidad desde el punto de vista de la proyección del futuro. Entonces, ¿habremos de dar la razón definitivamente a Anaxágoras? Por supuesto que no se la da del todo sin entrar en el Ayala. Otros sí, porque decir que el cerebro y la mano son las causas determinantes del desarrollo intelectual no es decir algo que debe obligarnos a pensar. Causas determinantes de la inteligencia, que llega a ser inteligencia simbólica en los animales ya mucho más evolucionados, por supuesto, en los que hablan, y de inteligencia y además de libertad. Es que la modificación del cuerpo, que es preciso admitir, según los datos, que en parte son conjeturas, pero muy buena parte datos, que nos ofrece la paleontología actual,
¿Es que es causa determinante la modificación del cuerpo? ¿O no será más bien, como ha propuesto pensar Javier Zubiri, lo que él llama causa exigitiva? Un planteamiento distinto, del cual el hombre de ciencia, acerca del cual el hombre de ciencia no puede dar una respuesta. En cualquier caso, lo que puede decir es que las dos cosas, para él, como observador de lo que fue a través de los restos que conservamos de lo que fue, las dos cosas fueron de la mano, las dos cosas fueron paralelas, aparecieron en el tiempo, además muy lentamente. ¿El hombre empezó a ser hombre de golpe? Tal vez sí, pero en cualquier caso empezó de una manera tan rudimentaria que estos hallazgos nos obligan a plantearnos con una radicalidad que hasta ahora no ha sido exigida, no ha sido impuesta por lo que sea la naturaleza humana. ¿A qué llamamos naturaleza humana? Ya ven ustedes cómo, sin entrar más que en el meollo de las cuestiones, pero sí viendo lo que las cuestiones son por su haz, nuestro tiempo ha enriquecido y profundizado de una manera enorme lo que nos legó el siglo XIX, incluso llegando a conclusiones que los hombres del siglo XIX a los sumos podían barruntar, sospechar, imaginar. Por otra parte, sumarísimamente ya, rapidísimamente ya, junto con, les decía a ustedes, el formidable progreso en la ampliación de los saberes recibidos, es decir, los saberes pues biológico-celulares, biológico-moleculares, los saberes bioquímicos y biofísicos, los saberes paleontológicos y, por lo tanto, tocantes al origen de la forma del cuerpo humano, con la bipedestación y la mano, y la telenfatización, el hecho de que el cráneo llegue a ser lo que es y el cerebro llegue a ser lo que es, en el caso del hombre como tal. Junto a eso, segunda nota, el intento de recapitulación de todos los modelos dados hasta entonces en una forma unitaria. Modelo galénico, el cuerpo como animal racional en la plenitud de su movimiento vital ante el mundo. El modelo vesaliano, si quiere usted, es cartesiano. El cuerpo es arquitectura ordenada, por tanto, especialmente de partes que se pueden describir como partes de ese conjunto arquitectónico armónico que es el cuerpo. Modelo de Gegenbaur, el cuerpo humano, cuerpo de un vertebrado mamífero que con la evolución se ha llegado a poner en pie. Hemos visto cómo nuestro siglo ha enriquecido esto. Pues bien, los morfólogos de nuestro siglo, más representativos de lo que ha sido la morfología humana de nuestro siglo, van a intentar una anatomía funcional que reúne en sí el punto de vista funcional galénico, naturalmente sin aludir a Galeno y probablemente sin conocerle, el punto de vista arquitectónico, estructural, descriptivo de Vesalio, el punto de vista evolutivo, con la noción de evolución biológica, de metámera, etcétera, de Gegenbaur, y el intento de hacer de todo esto una unidad descriptiva con método propio es la hazaña de los morfólogos de nuestro siglo. Hay entre nosotros alguien que sabe de esto mucho más que yo y al cual entreveo a través de la luz, nuestro gran anatomista, profesor Horst Lorca, como sabe mucho mejor que yo que Braus y Benninghoff fueron los que crearon un modelo recapitulador, reasuntivo de todos los puntos de vista que habían aparecido en el nivel de nuestro tiempo, claro está. Y entonces ya no se empieza a describir ni por la mano, ni por el cráneo, ni por la vértebra. Se empieza a describir por un conjunto funcional y ontogenético, el aparato de locomoción. No tengo, naturalmente, ni ese en este momento, ni yo tengo tampoco competencia para entrar en mayores detalles. Por otra parte, sumarísimamente también, otra gran novedad, un replanteamiento en los cuerpos de todos los seres vivientes y el humano entre ellos, de la relación entre forma y función. Inédito planteamiento. En el mundo moderno, para los griegos este problema no existía. Empieza a existir con el mundo moderno justamente con Vesalio y con la fisiología derivada de él. Entonces se piensa para algunos que la función es la consecuencia de la forma que tiene aquello que le ejercita. La función del corazón depende de cómo está hecho el corazón. Y todos aplican esto, y a la cabeza de ellos el genialísimo Harvey, que viendo el corazón intuye modos de comportamiento del propio corazón.
Claudio Bernard dirá en el siglo XIX. ¿Y cómo me explican ustedes, según esto, la función de las glándulas? Otros, por el otro lado, la forma es la expresión de la función, de la fuerza que pone en marcha la materia. Y aparecen fuerzas configuradoras, vegetativas, sensitivas, etcétera, con una embriología de carácter evolutivo, anterior incluso a Darwin, según el cual lo primario para entender el cuerpo y la relación entre forma y función sería la función misma. Nuestro ingenioso y sutil y discutible y archidiscutible por muchas razones Letamendi dijo: forma y función, todo es función. La expresión más bien viene de los románticos alemanes, en fin, que él en el fondo tuvo, como ha visto muy bien, digamos, discípulo mío, que fue un continuador de la naturfilosofía alemana romántica. Forma y función, todo es función. Esto es sí y no. Nuestro tiempo ha visto las cosas con claridad definitiva, no, pero sí con claridad heurística, claridad orientadora. Para resolver el problema que en la física teórica planteaba, el hecho de que la realidad material apareciese en unos casos como partícula y en otros casos como onda, el gran, genial físico Bohr estableció el principio de la complementariedad, diciendo que en la microfísica, en la física atómica, aparece, según el procedimiento de observación, yo veré aquella realidad bajo forma de onda o bajo forma de partícula, principio de la complementariedad. Y sugirió que esto podría ser aplicado a niveles superiores. La biología ha hecho uso de esto. Es decir, vemos ya la forma y la función como dos aspectos de una misma realidad. Si yo la miro desde el punto de vista de la estructura, entonces veré la forma. Si la miro desde el punto de vista del movimiento y lo que hace, lo veré desde el punto de vista de la función. Lo cual, en las funciones elementales, por ejemplo, la función de la membrana celular, es perfectamente iluminador. Y en el caso del cuerpo humano en su conjunto, los parámetros aquí se complican, se multiplican de una manera extraordinaria, y entonces el principio de complementariedad, yo creo que solo con muchas restricciones puede aplicarse. En cualquier caso, es un punto de vista nuevo, muchas veces sugestivo y muchas veces, como digo, iluminador. En cuarto lugar, cuarta nota, la inédita hominización de los saberes somatológicos. No solamente los morfológicos, que en el hombre hay una teleencefalización, que el cerebro pesa más y que se desplaza el crecimiento evolutivo y embriogenético a las partes anteriores del cerebro, al telencéfalo, por supuesto que sí. Que la textura del cerebro, teniendo neuronas como los animales superiores que tienen sistema nervioso central, la del hombre, tiene ciertas peculiaridades histológicas. Zubiri apuntó, a mi juicio, con no sé, mucha penetración, lo discutirán los biólogos, que la gran abundancia de las llamadas neuronas de axón corto en la corteza cerebral es una nota que explicaría la multitud de interrelaciones que entre las cosas, entre los datos de observación, de percepción, se establece el hombre. Pero no es solamente esto, y sobre todo en los últimos decenios, porque la investigación del cuerpo animal por la experimentación neurofisiológica, no ya por la pura morfología, la experimentación neurofisiológica del cuerpo animal y por extrapolación el cuerpo humano, ha permitido abordar de una manera inédita el problema de la hominización de las funciones animales. Por ejemplo, las tocantes a la emoción, la neurofisiología de la emoción, la neurofisiología del pensamiento simbólico. En un libro de un gran neurofisiólogo norteamericano, Pribram, se titula What Makes Man Human? ¿Qué es lo que hace humano al hombre? Y dice, al hombre le hace humano principalmente el pensamiento simbólico. No es la única respuesta que se cabe dar, pero esta es una de las que se pueden dar. Al hombre le hace humano, le diferencia de todos los demás de la conducta de los animales, que actúa según pensamiento simbólico. Y cómo el cerebro humano puede crear símbolos, puede actuar simbológicamente. He aquí un campo de investigación en que la investigación en animales permite abrir ventanas
hacia el conocimiento del hombre rigurosamente inédito. La neurofisiología de la motivación, por ejemplo, por Pribram, por Schachter y algunos más. Un enorme capítulo, fascinante capítulo de la ciencia actual. No toda la ciencia de los seres vivientes es bioquímica, la que se abre ante el hombre de ciencia y ante el atento considerador de la realidad que mira con curiosidad y con voluntad de penetración lo que los hombres de ciencia le enseñan. Todo esto es ciencia objetiva. ¿Qué duda cabe? Experimentaciones en animales de laboratorio. ¿Qué duda cabe? Es ciencia objetiva, con resultados que se extrapolan al hombre. Pero en cuanto que en la extrapolación queremos advertir lo nuevo, lo diferencial, lo inédito, lo humano, nos podríamos preguntar acerca de esto si no pusiésemos en la pregunta y en la respuesta algo de lo que nosotros sabemos viéndonos a nosotros mismos, sintiendo nuestro propio cuerpo, teniendo experiencia de nuestro propio cuerpo. Ya ven ustedes cómo la ciencia del siglo XIX y la del siglo XX piden que el considerador del cuerpo también se preocupe de lo que el cuerpo propio es para el hombre. Esto va a ser el tema de la lección próxima, pero no quiero terminar la lección de hoy sin apuntar unas cuantas notas que muestran cómo la importancia del cuerpo para el hombre ha adquirido una radicalidad, una profundidad, una capacidad de sugestión, inéditas también en la historia de la humanidad, justamente en este tiempo que llama actualidad. Es decir, desde la posguerra de la Primera Guerra Mundial, cuando comienza el estilo deportivo del vivir, cuando comienzan pues a ir por los muchachos que van por los bosques, en este caso los alemanes, allá por el año 20, en la Jugendbewegung, y gritaban camaradería, abajo las convenciones, comienza el estilo que llamamos actual de vivir y al propio tiempo, o mejor dicho, a la base de todo ello, una estimación del cuerpo realmente, pues, no sé, estremecedora, no hay otra palabra. Unas cuantas palabras, mejor dicho, unos cuantos rótulos, unos cuantos motivos. Piensen ustedes, cuerpo y deporte. ¿Qué importancia se da al cuerpo para que el deporte, aparte de ser negocio y asunto que los señores tales y cuales de los que la televisión habla discutan entre sí, aparte de ser esto, ¿por qué tiene esta importancia el deporte para el hombre actual como practicante de él o como espectador de él? Y no solamente el fútbol, sino todos ellos. Cuerpo y cosmética. ¿Cuándo el hombre se ha preocupado de la belleza de su propio cuerpo, como hoy, y gasta tanto dinero como hoy? ¿Qué estimación no hay del cuerpo debajo de todo esto? Del cuerpo no hay debajo de todo esto. Cuerpo, sexualidad y erotismo. Con solo decir esto, pues ya es bastante. Ya es el acabose. Es la importancia del cuerpo a través de la sexualidad y del erotismo en la sociedad actual. Cuerpo y droga. La droga como evasión a través del cuerpo, con sentimientos del propio cuerpo. La expresión corporal hoy parece capítulo inexcusable casi para andar por el mundo. Parece que todos debemos aprender cursillos o seguir cursillos de expresión corporal. Y a todo esto, el indumento. Se ha roto con el indumento de la Belle Époque. Se ha roto con el indumento y aquí todos estamos muy vestidos con nuestras corbatas, pero salimos a la calle y nos encontramos con que el cuerpo aflora, el cuerpo desborda el indumento, el cuerpo se muestra desceñido, si el tiempo lo permite, en cualquier calle, en cualquier rincón, en cualquier esquina, no solamente en los rincones. Se está produciendo lo que con su lucidez y su perspicacia enormes, Ortega llamó, al Ortega joven, hace de esto 60 años, llamó la nueva resurrección de la carne. La resurrección de la carne. Nuestro cuerpo es el protagonista y el titular de una resurrección de la carne en este mundo y para este mundo, que se expresa a través de la ciencia, a través de costumbres y gustos sociales, a través de estimaciones, como acabo de ver, de una manera tan sumaria. Pues bien, el examen de la idea actual y la actual estimación del cuerpo nos ha conducido, ya ven ustedes, de una manera necesaria, a examinar el problema del cuerpo propio.
Todo esto que he dicho se refiere al cuerpo de los demás, al cuerpo ajeno. Pero, ¿y el cuerpo mío? ¿Qué tengo yo que decir de mi cuerpo? Aparte de que yo me veo una mano que es como las de los demás. ¿Es que no vivo mi cuerpo? ¿Es que no siento mi cuerpo? ¿Es que esto no condiciona mi vida de tal manera que yo soy mi cuerpo? Vamos a ver el día próximo lo que los pensadores de los últimos decenios nos han dicho acerca de este fenómeno. La experiencia del cuerpo propio. Hasta el martes próximo.